Es un placer saludar a todas las personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos. Es un honor que nos hagan ese favor de seguirnos. Hoy es un día muy especial. A nombre de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, de su comité ejecutivo, de su presidente, el magistrado César Lorenzo Bon Meraz, es un placer realizar estas actividades de academia, de fortalecimiento a enriquecer la cultura democrática y electoral del país, y teniendo como invitada a una gran mujer, a una gran profesionista, a un gran ser humano, que es un placer y es amiga de todos los magistrados y magistradas electorales. Es la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho. Ella es integrante del Pleno de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una mujer destacada que ustedes sin duda la conocen por su trayectoria, siempre en defensa de la paridad de género, me consta, y eso es muy importante. Yo me sumo a los esfuerzos que ha hecho la magistrada y todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien agradecemos también esa participación, esa ayuda, ese acompañamiento como una simbiosis para que la sociedad mexicana tenga instituciones sólidas que velen, que cuiden, garanticen y maximicen los derechos fundamentales, los derechos humanos, y sobre todo, hoy es un tema muy especial, es la paridad de género. Por eso tenemos una invitada de lujo en su trayectoria amplia, que ustedes sin duda conocen. Se destaca por esa pasión, por esa responsabilidad de impregnar en cada uno de sus proyectos, de sus sentencias, ese sentido humano de la paridad de género, con todos los avances que se han tenido. Y para la judicatura local también es un gran aliento, es una motivación, es un acompañamiento que tenemos día con día, que nos nutre con sus sentencias, y a la par seguimos al pie de la letra todas esas recomendaciones, todos esos esfuerzos que se hacen de manera conjunta, y valoramos en la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana todos estos esfuerzos. Sin duda alguna, hoy es un tiempo difícil para la República Mexicana y para el mundo. Estamos en la intimidad de nuestras casas. Agradecemos a la magistrada Claudia Valle que nos reciba en el interior de su casa. Un servidor también, estoy en la casa de todos ustedes. Y bueno, estamos también coadyuvando y respetando lo que ha dictado las autoridades sanitarias a efecto de, en la manera de lo posible, también evitar riesgos innecesarios a quienes hacen favor de ayudarnos en nuestros tribunales. Si no tienes inconveniente, magistrada, te concedo el uso de la palabra para saludar, y en su momento tú me indicas para realizarte unas preguntas que sin duda van a fortalecer todo lo que es la cultura en la que es la paridad de género en nuestro país. Adelante, por favor. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por esta oportunidad de charlar con ustedes y a través de este esfuerzo de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, charlar con las y los ciudadanos, con todas las personas que atrás de estas pantallas y aprovechando la bonomía de las redes sociales mantenemos contacto. Es muy importante sentirnos integrados, sentirnos justamente con esta identidad de ciudadanos de un país que nunca habíamos tenido una experiencia que nos llevara al aislamiento social, pero que nos une en el compromiso precisamente para tener instituciones funcionando, instituciones sólidas y seguirnos mutuamente nutriendo la cultura jurídica y nutriendo nuestro trabajo con lo que hoy representa un mayor deber. Impartir justicia, impartir una justicia completa, aun cuando las condiciones cambien en lo estructural, el compromiso está presente, y esta es otra de las formas en la cual los tribunales electorales de toda la República a través de la asociación tienen esta posibilidad. Yo agradezco muchísimo a su presidente, a todas las magistradas y todos los magistrados que integran la ATERM por esta iniciativa, porque estos son tiempos también para no bajar la guardia en lo jurídico, para
entender que tenemos una misma lógica de frente al deber que nos une, impartir justicia, impartir una justicia electoral que vea también desde una óptica de derechos de igualdad. Así que estoy a tus órdenes, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos a mi casa, que también es su casa. Agradeciendo de nueva cuenta tu disposición. Si me permites, tengo unas preguntas que son de vital importancia, que a la sociedad mexicana le gustaría escuchar tu punto de vista, desde el espectro de una mujer, desde el contexto de una juzgadora, pero sobre todo de una apasionada del derecho y de la impartición de justicia. Si me permites, te formulo la primera pregunta que considero muy importante, y es la siguiente. A lo largo de tu carrera profesional, has llevado el estandarte de la paridad de género como medida indiscutible para fortalecer el ejercicio de derechos en el país y, en consecuencia, la vigencia democrática. Cuéntanos, por favor, un poco cómo ha sido la lucha por la obtención de más espacios de poder para las mujeres en México. Muchas gracias, Javier, por hacerme esta pregunta y considerando precisamente que estamos hablándole a toda la ciudadanía, personas de distintas edades. Yo te diría, para los millennials, para los centennials, para la generación Z, para las y los jóvenes de este país, inclusive para nuestra generación. Cuando nosotros nacimos, cuando éramos más jóvenes, cuando toda la juventud de hoy que está en una franja entre los 20 y los 35 años, hablar de que las mujeres reclamábamos tener igualdad de derechos que los hombres, si no les platicamos un poco el antecedente de tal vez 6 décadas, no me voy a ir más atrás porque hay larga historia en ello, tendríamos que decir que el avance de las mujeres, o la lucha de las mujeres, ha sido una lucha larga, ha sido una lucha muy compleja y una lucha que todavía no acaba. Si les contáramos un poco que hace 50 años o 60 años en este país y en otros países de este continente, las mujeres para poder vender un bien inmueble o para comprar un inmueble, ya no hablemos de los derechos de votar y ser votadas, no lo podíamos hacer por nosotras mismas, aunque fuésemos mayores de edad, porque la ley establecía que para contratar o ejercer el derecho de propiedad, tenías que estar asistida como mujer de tu padre o de tu tutor, o si eras ya mujer casada, de la autorización o el acompañamiento de tu esposo. Seguramente dirían que les estamos contando un cuento de hace 300 años, o que es una exageración, pero no ocurría solo en los hechos, no era una costumbre de familia. Era la letra de la ley de un código civil del 31, por ejemplo, en México, en el que decía que las mujeres no podíamos contratar, sino a través de estas tutorías. ¿Y qué decir de los derechos de ciudadanía? El que las mujeres fueran a las elecciones, que votaran, no solamente que pudiéramos ser votadas, que pudiéramos elegir a nuestros representantes, tampoco era posible en los años 30 y en los años 40 muy, muy acotadamente, en algunas elecciones municipales y con una historia muy compleja. Entonces, si hablamos de que hace 60 años, casi 70, el 17 de octubre del 53, todavía tú y yo no nacíamos, las mujeres se les reconoció el derecho de ciudadanía. Esto es que por primera vez podíamos ir a las urnas y poder ser postuladas, que todavía tendría mucho trecho para que esto llevara a cabo, pues entenderían por qué el tema de la lucha de las mujeres para participar de la toma de decisiones ha sido una lucha que han impulsado las propias mujeres, que se cansaron de no sentirse ciudadanas de primera, de no sentirse ciudadanas, y que se cansaron también de sentir que por el hecho de ser mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. Hoy sí les decimos a las generaciones jóvenes, fíjate que no vas a tener los mismos derechos tú como mujer que tú como hombre, seguramente se armaría una revolución. Claro. ¿Por qué?
porque la igualdad va implícito al derecho a ejercer todos los derechos por la sola condición de ser persona. Entonces, si hablamos de las etapas de la lucha de las mujeres para ser reconocidas como personas con iguales deberes y con iguales derechos, tendremos que decir que surge de una época en la que no teníamos esa posibilidad y la tuvimos que reclamar. Mujeres de todas las ideologías, mujeres de todas las edades, lucharon y siguen luchando por esos espacios. No ha sido, como te mencionaba, una lucha sencilla, y era una lucha que tenía que darse desde el plano de los derechos, buscando reformas en la Constitución y en la ley. Por ahí empezamos justamente a buscar a ser reconocidas con igualdad frente a los derechos. Y a mí sí soy una apasionada, lo reconozco, soy una apasionada de la igualdad de los derechos. Soy una apasionada porque bajo condiciones que implican la propia vida, las mujeres no tengan un distingo o más trabas para ejercerlos, ni los hombres tampoco. Entonces, si consideramos nuestra calidad como personas, tendremos que ser reconocidas y reconocidos como sujetos de derecho. De eso va esta lucha. No es el arrebato de derechos que no nos pertenecían, eran los mismos derechos para todas las personas lo que estábamos buscando, y hoy tenemos un mejor escenario en este derecho a ejercer todos los derechos. Totalmente de acuerdo contigo, magistrada. Ha sido una lucha de mucho tiempo. Simplemente hay que reconocer la valentía de las mujeres, de quienes han tenido esa tenacidad y quienes han abanderado estas causas, pero también hay que reconocer a las autoridades jurisdiccionales, que ellos son, a base de sentencias han colmado lagunas, o mejor dicho, si me permites la expresión, han sido creadores de maximizar, de potencializar los derechos de las mujeres. Sin duda, ha habido personas ilustres. Simplemente menciono dos nombres: una paisana mía, una duranguense, Hermila Galindo, que fue la primera mujer que se atrevió a solicitarle al presidente de la República y al Congreso de la Unión que se hiciera efectivo el derecho de las mujeres para ser sujetas de derechos político-electorales. Eso es impresionante. Hoy conmemoramos el año de Leona Vicario, también una precursora de estos derechos. En fin, lo importante también es reconocer que las personas que integran los órganos jurisdiccionales se han puesto ese sentir, se han puesto ahora sí en el papel de las mujeres, y nosotros como hombres tenemos un trabajo muy arduo por hacer: respetarlos y hacer valer esa verdadera igualdad. Como dicen los eslogan, ni más ni menos, simplemente igualdad de derechos. Creo que vamos por un excelente camino, se va logrando, se va abriendo brecha, pero esto falta mucho por hacer. Pero creo que la sociedad mexicana debe estar tranquila, debe estar satisfecha, porque tiene personas como tú que velan por esos derechos y hacen lo posible que en la sustanciación, en la proyección y en la resolución del medio de impugnación, donde esté de por medio proteger un derecho fundamental, un derecho humano, sin duda van a hacer lo imposible por protegerlo. Y eso te lo reconozco y te lo reconocemos todos los que integramos la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Te tengo otra pregunta, no menos importante, y versa lo siguiente. Siguiendo este hilo argumentativo, en los años durante los que te has desempeñado como magistrada e incluso presidenta de la Sala Regional Monterrey, ¿cuál o cuáles han sido los asuntos que desde tu perspectiva han sido de mayor trascendencia en materia de paridad de género? Si eres tan amable. Claro que sí, Javier. Aprovecha esta oportunidad para preguntarme todo lo que quieras, no tengo ningún inconveniente. Me parece que es muy importante hablar de los precedentes que han marcado un hito, un cambio en el criterio de pasar de un término que fue la equidad de género y las cuotas, claro, a la paridad y la igualdad en los hechos, la igualdad material. Me parece que en este sentido, justamente,
cuando se da un antes y un después en la forma de entender que la igualdad terminó de llegar a la Constitución para reconocer a las mujeres y a los hombres como iguales, por lo menos en el ejercicio de los derechos de ciudadanía, fue en febrero del 2014. Hace 6 años hubo una reforma político-electoral al artículo 41 de la Constitución, donde se habló de la paridad como un principio rector de los procesos electorales. Pero ese principio rector venía establecido ahora sí expresamente en la Constitución, al mayor nivel de jerarquía de las normas que tenemos en el interior de nuestro país, al nivel de nuestra Carta Fundamental, para garantizar la postulación paritaria de candidaturas de mujeres y de hombres. Dejamos ya las cuotas que hablaban de un 60-40, de un 70-30 para llegar a la postulación, esto es para competir en igualdad en el número. Igual número de mujeres y de hombres, pero se establecía por ser una constitución federal que era para cargos de senadurías y cargos de diputaciones federales. Cuando se da esta reforma, impulsada en mucho, hay que decirlo, por las sentencias de los tribunales electorales, en ello la Sala Superior, por su jerarquía y por su interpretación directa de la Constitución, había establecido precedentes de avanzada. No me voy a quedar en la fase de cuando las cuotas se volvieron obligatorias, o sea, había este porcentaje, sino cuando llegamos a la paridad, ese es el antes, después en la igualdad. Y los primeros asuntos que se empezaron a ver, por ejemplo, fue la integración paritaria del Congreso de Coahuila en esta circunscripción. Pero la ley de Coahuila, la ley electoral de Coahuila, tenía de avanzada ya una disposición donde decía que la integración de su Congreso debía ser paritaria. Iba más allá de lo que la Constitución establecía, que hablaba del 50% de hombres y de mujeres para competir, para ser candidatos. Aquí iba en la paridad, en la conformación del Congreso. Ese fue un primer precedente muy debatido y que preocupó a los demás estados, porque entonces, cuando es confirmada esta resolución por la Sala Regional Monterrey, empezaron a preocuparse si entonces la postulación no era la forma única de ver la paridad, sino la integración de los órganos. Y todavía había otro debate en los precedentes que son importantes hablar. Yo hablaría un primer precedente, el de Coahuila, con su propia legislación, donde ya en el orden interno de la entidad se había previsto como garantía la igualdad sustantiva, la igualdad en el resultado, la igualdad en la integración, no solo en competir. Llega 2015, las elecciones de renovación de ayuntamientos y de congresos en distintos estados de la República. Yo todavía estaba en ese entonces en la Sala Superior y los primeros precedentes que a su vez irradiaron a todos los tribunales en el país como precedentes del máximo órgano de autoridad electoral jurisdiccional fueron la integración de ayuntamientos en Morelos y la integración de congresos locales en Yucatán y en Querétaro. ¿Por qué? Porque se interpretó ese artículo 41 que hablaba de la postulación con un paso más, que esa paridad en la postulación no solo se debía de entender a las que expresamente, los cargos que expresamente decía el 41 de la Constitución Federal, o sea, no solamente para senadurías, no solamente para diputaciones federales, sino para diputaciones a los congresos locales y para la integración paritaria de las planillas para conformar los ayuntamientos. Inclusive esos precedentes son sin duda los más relevantes, son de 2015, irradiaron a las propias salas regionales y a los tribunales electorales locales, caso Morelos, caso Yucatán, caso Querétaro. ¿Qué pasó aquí? Hubo controversias constitucionales con la Corte, porque la Corte decía que la paridad en la postulación de candidaturas, además, no podía ir más allá de lo que la letra de la Constitución establecía. Y empezamos a preguntarnos entonces si la Corte echaría para atrás estos precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Preocupaba mucho, y ahí las reticencias, que también las planillas se vieran por el número de ayuntamientos como un todo y empezaron a hablar de la paridad horizontal y de la paridad vertical. O sea, la paridad
entre ayuntamientos, unas candidaturas para hombres, otras candidaturas para mujeres en presidencias municipales. La Corte, con un precedente del ahora exministro Medina Mora, dijo que la paridad horizontal no estaba garantizada, que la reforma no aplicaba la paridad para cargos unipersonales o de una sola persona, porque vio a las presidencias municipales como un cargo unipersonal, como lo es precisamente también el cargo de gubernatura o el cargo de presidencia de la República. Ahí inclusive en el inter de estas formaciones, de estos precedentes tan relevantes, la justicia electoral fue la que dio ese paso extra, ese paso adicional para entender la paridad en la dimensión más allá de la letra de la ley, sino de la obligación de que los hombres y las mujeres en igualdad de circunstancias no solo se postularan, sino que los órganos representaran también de manera paritaria a las dos mitades de este hemisferio, que es nuestra sociedad, inclusive con un padrón electoral mayoritariamente femenino, pero con una representación que nunca se había logrado porque antes las mujeres, primero, no podíamos ser candidatas y segundo, cuando podíamos ser candidatas, en algunos de los casos se obligaba a la renuncia de estas mujeres que llegaban a ser electas o en otros de los casos las cuotas o el porcentaje más pequeño al 50% se evadía su cumplimiento. Esta fue sin duda una etapa de consolidación de precedentes en el cual se dio fuerza al principio de paridad. Y hoy por hoy, la reforma a la Constitución Federal irradió en una armonización a todas las constituciones, todos los estados tuvieron que hacer sus reformas, hubo algunos que se tardaron un poco más que otros, porque ceder el espacio, así se ve, ceder el espacio a que lleguen las mujeres a la representación y a los cargos de poder, siempre va a ser un punto de confronta de los grupos de poder mayoritariamente masculinos, en los cuales las mujeres todavía no somos del todo bien aceptadas en estos espacios de toma de decisión y de poder. Y hay que decirlo así, cuesta compartir el poder, cuesta este espacio, y no voy a entrar al debate de que inclusive hay candidaturas femeninas que se buscan por ser más aquiescentes con el poder masculino de los partidos políticos. Yo creo que lo primero es la inclusión de todas las personas en igualdad de condiciones y después, una vez que se llega al cargo, cumplir este cargo con todos los deberes y responsabilidad y compromiso con la democracia. De eso va, y yo citaría estos precedentes como los que mayormente nos han marcado esta pauta para el avance. Me parece que hay muchas cosas que hay que hacer todavía, pero de esa época, del 2014 a hoy, los pasos han sido muy importantes. Pasamos entonces, solo para enfocarme en la síntesis, pasamos de postulaciones o de registro de candidaturas de un 50% de mujeres a un 50% de hombres, no solo para las candidaturas federales, bajó al nivel de los estados, bajó al nivel de los ayuntamientos, y hoy estamos felizmente en otro momento. Tenemos ahora la oportunidad de verificar como tribunales que la integración también se garantice, que esa integración de estos órganos colegiados, como son los congresos y los cabildos, sea también de hombres y de mujeres. Seguramente llegará un punto en el que esto no lo veamos más extraño de lo que ya les resulta a quienes nos anteceden en generaciones, y que la llegada de las mujeres todavía se ve como un panorama que preocupa, para normalizarlo y entender que no es ni más ni menos que la igualdad frente al derecho de ejercer estos cargos y de hacerlo muy bien unas y otros. Totalmente de acuerdo contigo, magistrada. Señalaste todos los logros en apenas un lustro, desde la reforma de que has mencionado 2014, todo lo que se ha logrado cuando hay voluntad de los poderes constituidos, en el caso del legislativo para legislar al respecto, pero en el caso del Poder Judicial, y me refiero al ámbito federal y al ámbito de cada una de las entidades federativas, también ha habido ese compromiso y esa responsabilidad de ir a la par, de fomentar, soportar y hacer valer lo que dice la ley.
Tú acabas de decir algo muy importante y creo que sin duda el androcentrismo es algo que tenemos que luchar para, en la medida de las posibilidades, nosotros como hombres hacerlo a un lado y privilegiar esta igualdad y esa inclusión de la que tú hablas. Me voy a otro tema que también no quiero pasar desapercibido. Tú acabas de hacer referencia de las grandes aportaciones que han tenido las entidades federativas en el tema. Y eso habla de lo que es desde el aspecto local, cómo se fortalece, vamos desde la periferia al centro, donde sin duda se ha picado piedra. Tú señalaste al estado de Coahuila, donde ya tiene una legislación de avanzada, de un proteccionismo hay que reconocer y felicitarlo, pero yo creo que son los logros que vamos haciendo cada uno en nuestras entidades federativas. Eso es lo que tenemos que hacer, ese compromiso de hacer a un lado cualquier obstáculo que impida ejercer un verdadero derecho sustancial de las mujeres para llegar a donde deben de llegar, que es por sus méritos propios, por la calidad que tienen las mujeres. Y eso, te pongo un ejemplo, yo estoy muy orgulloso. En el Tribunal Electoral del Estado de Durango, el 60% son mujeres, y son mujeres que se han ganado su trabajo con esa honestidad, esa honorabilidad que las caracteriza. Mi ponencia son puras mujeres y la verdad, yo quiero reconocerle todo lo que aportan ustedes como mujeres a la vida nacional. Y sin duda que hay mucho más que aportar, pero tenemos que hacer un lado grandes tabús que solamente perjudican y no van a nada. De nueva cuenta, enhorabuena y mi reconocimiento, magistrada. Bien, si me permites, hay otras dos preguntas que son de vital importancia. Y con tu venia te formulo la tercera, que es, en alguna ocasión propusiste que la violencia política de género fuera incluida en el catálogo de causales de nulidad de elección en el país. Cuéntanos, por favor, un poco al respecto de esta interesantísima propuesta que sin duda marcará un hito en el tema de acceso de las mujeres a la justicia político-electoral en nuestro país, si eres tan amable. Claro que sí, Javier. Fíjate que en julio, si mi memoria no me falla, en julio del año pasado, en mi carácter de magistrada de una sala regional, acudí a un evento académico y también de corte de debate político y de análisis sobre todo del tema de violencia política por razón de género, del gran problema que representa la violencia política por razón de género en nuestro país. En ese momento, a diferencia de esta fecha en la que tengo la oportunidad de charlar contigo, había por lo menos 8 propuestas de reforma en la congeladora del Congreso de la Unión, algunas de ellas con años ahí sin dictaminarse, para dar un paso hacia adelante y tratar un problema que cada proceso electoral manifestaba con datos duros, con datos objetivos en la estadística, que a mayor participación de las mujeres en las contiendas electorales, a mayores mujeres llegando a los cargos de elección popular, más fuerte y más común la violencia contra ellas, para evitar, uno, que compitieran y fueran ganando adeptos en el electorado, o si ganaban con todas las peripecias que el proceso hubiera implicado, no dejarles asumir el cargo a plenitud, boicotear su triunfo ya en el desempeño del cargo. Habíamos hecho, en 2006 fue el primer foro que yo, siendo coordinadora de políticas de igualdad de género del Tribunal Electoral, me tocó organizar, en 2006, hace 14 años, el primer foro sobre violencia política de género, porque ya vislumbrábamos estas formas de entender que se había estado formando un binomio perverso entre la violencia en la política como instrumento o herramienta para desalentar la carrera o las aspiraciones políticas de las mujeres, o para sacarlas del camino, para sacarlas de la contienda. Bolivia era el único país en toda la América Latina que tenía una legislación
donde se tipificaba la violencia política de género como una infracción en materia electoral y además como un delito. Estas iniciativas que estuvieron en la congeladora hasta hace 15 días, tal vez, en México, proponían diferentes cuestiones. Proponían, entre otras cosas, que la violencia política de género la definiéramos en qué consiste, que se formara un tipo legal, una conducta descrita en la ley para poder sancionar a quien ejerciera violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres en el entorno al ejercicio de sus derechos políticos. Nada más no podíamos avanzar. Y en ese foro de Hidalgo, recuerdo que hablábamos precisamente de qué acciones eficaces podíamos hacer para que la violencia empezara a disminuir hasta irla achicando y no darle espacio en la política. Y yo les decía que me acordaba de cómo, y hacía un símil con esto, cómo habíamos logrado transitar los partidos políticos, los actores políticos, sí habían aceptado subir al nivel de causa y nulidad de elección el rebase de topes de gastos de campaña, para que no compitieran con más o menos recursos las candidaturas y se diera una contienda pareja, una contienda con equidad, llamamos nosotros, cumpliendo esta equidad. Y además con ello se respetara la ley. Yo decía, bueno, fíjense ustedes, hemos logrado darle esa importancia y ese peso, porque el efecto de que tenga ese peso es inhibir que rebasen los topes de gastos de campaña si de veras el Estado mexicano, si de veras las entidades federativas quieren erradicar la violencia contra las mujeres en la política, porque se da en mayor medida y se da con este fin, debiéramos pensar en que si llegara a considerarse la violencia política por razón de género contra una candidatura como causa de nulidad de la elección, nadie quisiera tener la posibilidad de que se anulara esa elección. Y que valía más la vida de cualquier persona, la vida de las mujeres que estaba siendo cegada, porque en ese momento la estadística hablaba de mujeres ya en el cargo o mujeres candidatas o precandidatas que habían sido asesinadas, secuestradas, vejadas, no solamente vituperiadas en los medios, no solamente que no se les entregaran los recursos a tiempo, no solamente que los mandaras a distritos donde podían perder, no, la escalada de las formas de violencia para sacar a las mujeres de la política ya no eran ni siquiera las amenazas, eran cegar vidas. Y eso no puede seguir así y no debe seguir así. De manera que decía yo, bueno, ¿quieren de veras comprometernos unidos a una acción eficaz contra la violencia? Que el que gane ejerciendo violencia les desconozcas el triunfo. Que el partido que permita que sus candidaturas vayan escalando, quitándose contendientes del camino, contendientes mujeres en el camino, a partir de la violencia política de género, que no se reconozca ese triunfo. Es la sanción mayor que tenemos en el plano del ejercicio de estos derechos de ciudadanía, pero también el problema es de esa magnitud. Y yo hablaba en ese momento de esta forma de ir a esta reforma, incluirlas dentro del catálogo de causas de nulidad de la elección, porque viola el principio de equidad, igual que la causa de nulidad por rebase de topes de gastos de campaña. No es equitativa una campaña con uso de violencia, nunca lo va a hacer. Y siempre va a violar otro principio rector del proceso electoral, el principio de legalidad. Y yo aunaba algo más, decía, imagínense que una candidatura que apoya su propuesta ejerciendo violencia, ¿ustedes creen que esa persona cuando llegue al poder va a respetar el Estado de Derecho? ¿El orden jurídico? Por supuesto que no. No podíamos ni normalizar ni tolerar la violencia. Y una forma, si tanto problema nos cuesta o nos costaba transitar con ver la violencia política de género como un delito por toda la parte esta de la impunidad o por llevar a inocentes a la cárcel por un defecto en las pruebas, que eran las reticencias que había para que finalmente la violencia política se reconociera como delito, decía, ok, está bien, no lo llevemos al tema de los delitos electorales. Entonces, sigamos el camino que ya nos ha mostrado la eficacia de esta otra causa de nulidad, donde sí protegimos la equidad
del uso de los recursos, protejamos la equidad en la contienda, alejando la violencia de la política. Y fue en ese contexto de reflexión de juristas y de analistas y de políticos en este espacio que yo decía, si de veras tenemos este compromiso, porque hablaba de 138 personas que en el último proceso electoral de 2015 habían sufrido violencia política y por lo menos 30 de ellas habían perecido, habían muerto, inclusive decapitadas, un lujo de violencia infrahumano por estar en la política, debía frenarse. No descarto la posibilidad de que eso deba de seguirse analizando, de que esta posibilidad como última ratio pueda darse. Es violación a un principio constitucional rector del proceso electoral y desde luego con todas las exigencias que la violación a principios constitucionales tiene. Se tendría que demostrar que la violencia política fue generalizada, fue grave, fue sistemática o que no te permite tener certeza sobre el resultado. Desde luego no cualquier forma de violencia, pero lo que sí debemos tener un compromiso ético, quienes forman parte del sistema electoral, es a mejorar la calidad de las contiendas, buscando mejores escenarios de propuestas, mejores escenarios de debate, y no optar, no demeritar la democracia en este país, utilizando o manteniendo el uso de la violencia física, verbal, psicológica y de todo tipo, para disminuir el total legítimo interés y derecho de las mujeres de estar en la política. No se vale sacar de la contienda a alguien ejerciendo violencia. Yo creo que tenemos que apostar por una mejor calidad de las postulaciones, por una mejor calidad de las propuestas, porque eso engrandece la democracia. Y en este país tenemos que seguir apostando por la democracia. De vital importancia lo que acabas de aseverar. Ojalá que se tuviera un excelente fin con esa propuesta, que en realidad se tuviera legislado la consecuencia máxima por hacer un uso indebido de una violencia que atenta contra las mujeres, que imposibilita un verdadero desarrollo democrático, que esto es siempre deleznable, reprochable y condenatorio. Eso no cabe ninguna duda. Y obviamente tenemos que seguir nosotros en esa impartición de justicia, haciendo a un lado lo que impide que en verdad una mujer, independientemente de su condición, de su credo, pueda tener las condiciones necesarias para poder ejercitar un derecho político electoral que se ha ganado a pulso. Y bueno, ojalá que nos escuchen el Poder Legislativo en ambos ámbitos y sobre todo está totalmente comprobado que la judicatura, tanto federal como local, siempre está día con día haciendo valer estas máximas y para proteger a las mujeres en todos sus aspectos. Magistrada, en consonancia con lo que estamos vertiendo en este tema, y como última pregunta, salvo que tú tengas mayores aportaciones, desafortunadamente el tiempo es una limitante, pero esto lo agradezco y lo agradezco en nombre de toda la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, porque nos guías, nos has hecho una secuencia cronológica y sobre todo de logros que ha tenido la paridad de género, que se ha tenido contra la violencia política. Nada menos hace unos días, el día 13 de abril, se culminó el proceso legislativo con la publicación del Diario Oficial de la Federación de diversas reformas a varios ámbitos legales, órdenes normativos legales, donde versa precisamente sobre el tema de la violencia política de género. ¿Qué esperas desde tu perspectiva como mujer, como servidora pública, como madre de familia, como esposa, de qué podemos esperar con esta sociedad que día con día cambia? Que podamos hacer una consonancia para que en realidad
logremos lo que se pretende lograr, que es hacer a un lado, desterrar la violencia política de género. Mira, salió de la congeladora finalmente las propuestas, las iniciativas, eso es un gran logro. La voluntad política finalmente se conjuntó para que diera ya el tema de la violencia política por razón de género viera la luz en este país, se nutriera el marco jurídico que tenemos para hacer valer el derecho de las mujeres, primero a una vida libre de violencia, a ejercer el derecho de ciudadanía en un espacio libre de violencia y libre de discriminación. La reforma la aplaudo, me parece una reforma integral, una reforma con una visión transversal que abarca 5 leyes, 4 leyes generales y una ley orgánica, y que refuerza el marco jurídico que tenemos para atender esta problemática en el caso nuestro, dentro de nuestra jurisdicción, en el marco del ejercicio de los derechos de ciudadanía de las mujeres. Creo que era necesario y hoy lo que nos espera como banderazo de salida de frente a los próximos procesos electorales es su aplicación. Es que interioricemos este marco jurídico, que lo entendamos, pero que también las y los actores políticos nos ayuden muchísimo a este compromiso de realizar contiendas libres de violencia, libres del ejercicio de cualquier acción que no tenga que ver con el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía en la democracia. Me parece que lo menos deseable va a ser el que en los hechos sigan habiendo este tipo de cuestiones, que se den estos actos de violencia y que engrosemos un conjunto de carpetas de investigación para procesar a quien ejerza violencia política. No, que nos sirva precisamente como un valladar, como una barrera, como un punto de referencia, de decir, el mensaje del Estado mexicano es que la violencia y la política no son un binomio, no deben serlo, y que la consecuencia jurídica hoy va a ser que puedan iniciarse y llevarse a prisión a quienes ejerzan violencia política por razón de género. Se establece un tipo penal especializado, un tipo que va a la Ley General de Delitos Electorales, tipificado así, con agravantes, y se realiza por servidoras o servidores públicos, por candidatos o precandidatas, contra las mujeres en el entorno del ejercicio de sus derechos. Eso sin duda era necesario. ¿Qué teníamos antes de esto? La violencia política se volvía precisamente un componente de una acción contraria a los principios rectores del proceso electoral en el marco de otras infracciones, de otras conductas que estaban prohibidas. Hoy no, hoy es una conducta exprofesamente prohibida, exprofesamente sancionable, tanto en el orden penal como en el orden electoral. El uso de la violencia, por ejemplo, a través de la radio, la televisión, estas campañas demostrativas hoy tienen el efecto de mandatar una disculpa pública con cargo al uso de los espacios de tiempo para los partidos políticos, para quien en este caso ejerce ese tipo de violencia, pero además va más allá y me parece que es muy importante el mensaje que se manda. Quien sea condenado, quien sea encontrado responsable por el delito de violencia política por razón de género no podrá volver a ser postulado en una candidatura porque no cumplirá uno de estos requisitos precisamente de respeto al principio de legalidad, de tener un modo honesto de vivir y de no ser una persona que opta por este camino de la violencia para a su vez competir. Me parece que eso es muy, muy importante. Las mujeres encontrarán una mejor protección a sus derechos mientras puedan reclamar con todo derecho, con toda razón, que no se ejerza contra ellas acciones de violencia, que no se les limiten sus derechos a competir en igualdad de condiciones. Me parece que esto es algo que celebrar. Los tribunales estaremos prestos a aplicarla, en los institutos electorales locales y federal a investigarla y a llevar a cabo los procedimientos necesarios para ello. Y yo creo que los actores políticos con esta reforma aprobada lo que muestran es el rechazo contundente, público, notorio y claro
de la violencia. Busquemos que este marco regulatorio nos sirva para casos excepcionales, pero que la violencia deje de ser un componente presente en los procesos electorales. Eso sería lo más deseable para la democracia que todos queremos, una democracia de calidad. Perfecto, magistrada. Sin duda se han puesto ya los ordenamientos, aunque no son suficientes ni son perfectos. Sabemos que la legislación siempre es perfectible, no hay legislación perfecta, pero yo creo que aquí lo más importante es, sin duda alguna, que haya esa consonancia de actuaciones del Poder Legislativo en su momento que se realizó, ahora tanto del Ejecutivo como del Judicial, en el caso nuestro, como importadores de justicia, que apliquemos, que hagamos realidad el concepto que establece la norma y que con la interpretación vayamos más para hacer a un lado este flagelo que ha provocado que muchas mujeres sean privadas no solamente de sus derechos, sino de lo más preciado que es la vida. Y sin duda, desde el interior de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, estamos convencidos, tenemos toda la plena voluntad de realizar nuestro trabajo siempre con estricto apego, obviamente, a los principios de convencionalidad, constitucionalidad, legalidad, pero siempre velando porque las mujeres tengan el lugar que se merecen, que en verdad sea esa igualdad sustantiva, que no sea un discurso, que sea una realidad, que es lo que estamos haciendo día con día. Y esto quiero pensar más allá, que lleguemos en el momento que espero no sea muy lejano, que no necesitemos de una acción afirmativa, de un decreto, de una disposición legal para tener una obligación, sino que sea una cultura, que sea una educación y que sea parte de la idiosincrasia del mexicano, tener el respeto irrestricto a la mujer y al hombre, en igualdad de circunstancias, en igualdad de circunstancias. Vamos avanzando. Celebro a las instituciones como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los tribunales electorales de la República Mexicana, que vayamos avanzando en esta sincronía, que sin duda el beneficio es para los mexicanos, que hagamos posible que todas las controversias se susciten a través del Estado de Derecho, pero siempre previendo y darle lugar a la mujer, que es lo más importante que debemos de preservar y que merece todo nuestro reconocimiento. Magistrada, con esto culminamos las preguntas que teníamos preparadas para ti, no sin antes cederte el uso de la palabra para abordar o para que concluyas según tu punto de vista. Si eres tan amable. Solo agradecer mucho esta oportunidad de hablar de la igualdad como un principio rector de la materia electoral, de la igualdad entre las personas, del trato digno entre las personas y de una justicia que vele por hacer realidad los derechos para todas y para todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de una charla con todas y todos ustedes, a través tuyo, Javier, a través de la asociación. Reconozco de nueva cuenta su compromiso, su responsabilidad y sobre todo su ánimo siempre de colaborar para que desde los tribunales electorales, donde se forja precisamente la parte más fuerte de protección de los derechos con mayor cercanía a las personas, desde las entidades federativas, donde ustedes son autoridad máxima en el orden local, se cumplan precisamente con esta protección de derechos humanos, porque los derechos político-electorales son derechos humanos y porque las personas, hombres o mujeres, sin importar nuestra condición ni ninguna otra situación como edad, religión, identidad sexual, mucho menos el género al que pertenecemos, podamos ejercer todos los derechos. Esa es la apuesta, porque desde nuestra perspectiva con esto abonamos a un Estado democrático y constitucional de derecho. Esa es nuestra posibilidad hoy de fortalecer al país desde la realización de las tareas que nos son propias. Hagamos lo que nos toca, hagámoslo muy bien, porque México se lo merece. Muchísimas gracias a la asociación.
Gracias a ti, magistrada. Y a nombre del presidente de nuestra sesión, el magistrado César Lorenzo Hugon Meraz, de todas y todos las magistradas y magistrados que integramos la misma, te reconocemos, te agradecemos todo lo que has luchado, todo lo que has aportado para que se vaya cultivando y el Estado de Derecho sea el promotor para defender los derechos de las mujeres. Desde nuestra perspectiva, desde nuestro ámbito de competencia, no hay ninguna duda, comulgamos, vamos avanzando y creo que el mayor beneficio va a ser para la sociedad mexicana, para la igualdad, pero sobre todo que el Estado de Derecho sea el que rija nuestras actividades. Muchísimas gracias. Con eso terminamos esta charla. Esperamos y hacemos votos que no sea la última. Tenemos mucho que aprender de ti, Claudia. Tienes mucho que enseñarnos, tenemos mucho que compartir y bueno, ya habrá el tiempo necesario, suficiente para contar y tener el placer de nueva cuenta de estar contigo. A nombre de la asociación, saludamos y agradecemos a quienes nos hicieron el favor de vernos y escucharnos y decirles que México está comprometido con las mujeres, pero sobre todo por darles el valor que merecen. A nombre de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Muy amable.